algunas claves, de la espiritualidad de Jesús. Y antes que nada, de manera muy breve, también aquí voy a hacer algunas observaciones, dice ahí, observaciones introductorias. No he puesto nada más, pues porque son dos cosas como muy sencillas, que todos sabemos, pero que nos pueden situar ante el tema. Bueno, comienzo por decir que la palabra espiritualidad, a los que estamos aquí nos puede decir mucho, probablemente, pero es una palabra hoy bastante desafortunada. Para muchos significa algo muy alejado de la vida real, algo inútil, que no se sabe exactamente para qué sirve. Lo que interesa es lo concreto, lo práctico, lo material, no lo espiritual. Así dicho de manera muy sencilla. Y sin embargo, el espíritu de una persona es algo muy valorado hoy, también en la sociedad. El espíritu con que vive, el carisma que tiene una persona, la fuerza interior que tiene, su ideal, las motivaciones. Incluso, habréis oído por ahí, pues es un político que tiene mística, tiene una mística. Y hay algo, ¿no? Bueno. La espiritualidad, en su sentido más amplio, pues consiste en vivir realmente con espíritu, no de forma inconsciente, no de forma automática, vacía. Y claro, según el espíritu que motive, que impregne a una persona, así será su vida, su espiritualidad. Lo que ocurre es que se puede vivir con espíritu franciscano y se puede vivir con espíritu capitalista. No sé si me explico. Pero ahí hay algo, ¿eh? Al final, espíritu es la pasión que anima a una persona, lo que contagia a los demás, lo que esa persona va poniendo en la vida, el espíritu. Nosotros, los cristianos, hablamos hoy de diferentes escuelas y corrientes de espiritualidad. Pensad que se habla de espiritualidad luterana, tiene unos rasgos, espiritualidad calvinista, en Ginebra dicen que se respira todavía, como era Calvino. Se habla de espiritualidad católica. Y luego dentro del catolicismo hablamos de espiritualidad monástica, de espiritualidad laical, familiar, sacerdotal. Pero es que hablamos de espiritualidad benedictina, ignaciana, teresiana, y cada una de vuestras congregaciones tendrá su propio carisma o su propia espiritualidad. O sea que desde luego no nos falta de nada. Bueno. Pero a cualquiera se le ocurre que si queremos vivir la espiritualidad de Jesús, lo que tendremos que hacer es colocarnos delante de todo eso, pero tratando de descubrir, ¿y Jesús? ¿Cuál era el espíritu de Jesús? ¿Cómo vivía él la experiencia de Dios? ¿Qué espíritu era el que modelaba y el que configuraba su vida? Pues bien, en esta charla se trata de ponerle espíritu al esquema que hemos puesto antes. Pues ahora lo que vamos a ver va a ser un esfuerzo de aproximarnos a la espiritualidad de Jesús. Pero atención, no esperéis una charla sobre la oración de Jesús, sobre cómo está enraizada su espiritualidad en los salmos o en los profetas, cómo Jesús sabía conjugar muy bien el silencio y la actividad, su dimensión contemplativa y su intensa actividad. No. Algunas claves de la espiritualidad de Jesús. Me voy a centrar solo en lo esencial. Me voy a centrar en aquello y os voy a decir que las grandes preguntas que están, por decir así, dentro de mi
detrás de esta exposición son estas preguntas. ¿Cómo le vive Jesús a Dios? Vamos a ver. Jesús, ¿cómo le vivía a Dios? ¿Y Dios qué significaba en su vida práctica? ¿Qué es lo que significaba? ¿Cómo sabría Jesús al Espíritu de Dios? ¿Cómo se dejaba guiar por ese Espíritu? O sea que esas son las grandes preguntas que van a estar en el trasfondo de esta mi intervención. Y empiezo por un primer punto que pone ahí, buscar el reino de Dios y su justicia, pero que igual el título tendría que ser centralidad del reino de Dios y su justicia. Ver esto, cómo en el centro de su espiritualidad está el proyecto de Dios, el proyecto del reino de Dios y su justicia. Vamos a verlo esto brevemente. Jesús no es un hombre disperso, atraído, distraído por mil cosas, mil intereses, no. Es muy fácil ver cómo las distintas tradiciones evangélicas nos presentan a Jesús como un profeta de Dios profundamente unificado. Es un hombre que tiene un centro, y ese centro es Abba, Dios, su Padre. Y toda su actividad, todo su mensaje, lo que hace, lo que padece, está como muy centrado y muy dirigido por Dios, su Padre. Pero ahora vamos a adentrarnos un poco más y empiezo a seguir el esquema. Para Jesús, Dios es una experiencia, no es una teoría, no es una idea, es una experiencia. Yo desde el comienzo diría esto. Para Jesús, Dios es una presencia, con mayúscula, una presencia buena, que envuelve su vida, que lo penetra por entero y que a él le empuja constantemente a trabajar por una vida mejor para todos, empezando por los últimos. Por eso Jesús no se pierde nunca en grandes exposiciones teóricas sobre Dios, no. Es un contemplativo, pero que le vive a Dios viviendo su proyecto del reino de Dios. Pero enseguida dice, Jesús, continúo, asocia a Dios con la vida de las personas, no con la práctica de la religión. Esto es muy importante, porque Jesús no discute con ningún grupo, ya sabéis, sobre Dios. Todos creen en el mismo Dios. Los fariseos, los de Qumran, los de Gilel, los de Shammai, los maestros, los sacerdotes del templo, todos están hablando del mismo Dios, de Yahvé, y Jesús también. Jesús cree en el Dios en que cree su pueblo. Es el Dios creador de los cielos y tierra y el Dios querido que ha redimido y que está llevando la historia de Israel. Así que todos creen en el mismo Dios, pero ¿dónde está la diferencia? Para decirlo de manera sencilla, la diferencia está en que los dirigentes religiosos en aquel momento le unen a Dios con la religión, unen a Dios con el sábado, con el templo, con los diezmos, con las primicias, con los sacrificios de expiación. Le viven a Dios pensando enseguida, Dios les hace pensar en el culto, en la liturgia, en la religión. Y en cambio, lo de Jesús es diferente. Jesús, por el contrario, asocia a Dios, vincula a Dios con la vida. Para Dios su Padre, Jesús lo sabe muy bien, lo primero y lo más importante es
que sus hijos e hijas gocen de una vida digna, justa y sana. Y esto es lo nuevo. Y todas las discusiones que veréis en los evangelios están ahí, están en eso. Jesús va a la sinagoga, ¿cómo no va a ir? Si es su lugar de oración con otros, va a la sinagoga. ¿Pero qué pasa en la sinagoga? Capítulo, por ejemplo, el 3 de Marcos, ¿no? Que empiezan la liturgia y están preparando la liturgia y Jesús se fija en un hombre que está parado, pues porque está accidentado y tiene la mano derecha paralizada. Y ya Jesús parece que se olvida de la liturgia y coge al paralítico y lo pone en medio. Ven aquí, al centro. ¿Y ahora qué hacemos? No sé si os dais cuenta, son dos maneras diferentes, dos sensibilidades diferentes. Jesús nunca criticará el culto, la liturgia, etcétera, pero siempre dirá, pero el culto y la liturgia que Dios quiere, lo primero es la vida de las personas. Y si le critican, los sacerdotes están preocupados y los maestros de la ley de que Jesús cura el sábado. Y Jesús contesta, pero bueno, pero es que lo principal es que el hombre no ha sido criado por amor al sábado, a una ley religiosa. Es al revés. Esta ley religiosa está creada para el bien del hombre. ¿Os dais cuenta? Eso, para ser cristiano, hay que cambiar esto, ¿eh? Lo primero de cualquier culto, de cualquier religión, es que esté orientada hacia la vida de las personas. Y por eso, si leéis el capítulo 4 de Lucas, es una gran composición. Jesús está en la sinagoga de Nazaret y fijaos lo que dice, aplicándose a sí mismo unas palabras de Isaías. Dice esto, texto muy importante en Lucas, es un programa de vida espiritual. Dice, el Espíritu del Señor, estamos hablando de espiritualidad, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, me ha empapado. Jesús se siente lleno del Espíritu de Dios. Y, a continuación, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena noticia, a proclamar liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos, a proclamar un año de gracia del Señor a los desgraciados. O sea que Jesús se siente lleno del Espíritu y el Espíritu le lleva no al desierto, no al templo de Jerusalén, le lleva a donde están los que sufren. Esto es clave. La espiritualidad cristiana, luego pues vendrá la benedictina, la carmen, bueno, todas, pero la espiritualidad cristiana, si nosotros vivimos animados, ungidos, empapados con el Espíritu de Jesús, nos llevará esa espiritualidad tarde o temprano a vivir cerca de los que más necesitan. Sean pobres, sean esclavos, sean oprimidos. Ahí nos llevará siempre. Por eso, digo ahí, a ver, sí, Jesús, el Espíritu lo conduce, etcétera, pero fijaros al final. Carácter central del reino de Dios en la espiritualidad de Jesús. Esto que voy a decir, yo le doy mucha importancia, lo que voy a decir ahora. Hablando con propiedad, hay que decir que en el centro de la espiritualidad de Dios, el centro no lo ocupa propiamente Dios, sino el reino de Dios, Dios y su proyecto. Quiero decir que a lo mejor nosotros lo podremos hacer, pero Jesús no podía. No podía separar nunca a Dios de su proyecto de una vida mejor y más humana para los hombres. No podía separar. Siempre que piensa en Dios, piensa en su reino de Dios, en su proyecto de transformar el mundo. Os pongo dos ejemplos. Observaréis que en el Evangelio Jesús no invita a la gente a buscar a Dios,
Cuánta literatura, ¿no? A lo largo de estos 20 siglos, de distintos caminos, vías, grados de perfección para encontrarse con Dios. Nada de esto encontraréis en los evangelios. Porque Jesús no llama sin más a buscar a Dios, sino que llama a buscar el reino de Dios y su justicia. No sé si me explico. El reino de Dios y su justicia. A Dios lo buscamos cuando estamos comprometiéndonos en su proyecto del reino de Dios. Otro ejemplo. Jesús no utiliza la terminología de los profetas que hablaban de convertirse a Dios. Hay un verbo hebreo, shub, que es técnico, que utilizan todos los profetas. Hay que volver a Yahvé, hay que arrepentirse, convertirse a Dios. No, Jesús no utiliza ese lenguaje. Jesús lo que pide es entrar en el reino de Dios. Le pone una concreción. Hay que convertirse a Dios, sí, pero ¿cómo? Entrando en su proyecto del reino de Dios. Siempre es así. Si nosotros nos encontramos de verdad con Jesús, el Espíritu de Jesús nos llevará a comprometernos en la línea del reino de Dios. Muy importante, la centralidad del reino de Dios en su espiritualidad. Segundo punto, experimentarle a Dios como Padre. Bueno, no me voy a detener mucho, veréis, porque esto pues ya lo solemos recordar mucho más. Sabéis que todos los evangelistas dicen que en el inicio de la actividad profética de Jesús hubo una experiencia intensa de Dios junto al Jordán. Junto al Jordán los evangelistas no solo hablan del bautizo de Jesús, dicen de distintas maneras que al salir del Jordán o en el momento del bautismo, etc., vivió una experiencia que le transformó a Jesús. ¿Sabéis que después de esa experiencia Jesús, no sabemos con toda certeza, pero no se quedó ya mucho tiempo en el Jordán, volvió a Galilea, le abandonó al Bautista, volvió a Galilea, no sabemos, pero de hecho no volvió a su trabajo de artesano, siguió luego a Cafarnaún y allí empezó su propio proyecto de anunciar el reino de Dios. Es decir, hubo una experiencia inicial en la que Dios le llamó a Jesús a vivir su propio proyecto, no simplemente como discípulo del Bautista. El relato más sencillo, el más antiguo que os voy a leer, es de Marcos, dice así. Claro, Marcos tiene que describir una experiencia vivida íntimamente en su profundo interior, ¿no?, de Jesús. ¿Cómo lo va a describir? Y fijaos, él lo narra con elementos, pues, como puede. Y dice esto. En cuanto salió del agua, Jesús vio que los cielos se rasgaban, se rompían. Sabéis que en este tiempo pensaban los israelitas que Dios no había profetas, que Dios estaba reñido, que no hablaba y que los cielos estaban cerrados, no se le podía escuchar a Dios. Pero ahora dice, ahora los cielos se rasgan, se rompen. Y entonces dice, el Espíritu, y vio que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Probablemente es con la suavidad con que se posan las palomas, no como vienen las águilas, etc. Bueno. Y oyó una voz. Ahora que están abiertos los cielos, se puede oír. ¿Qué es lo primero que va a escuchar Jesús? Se oyó una voz que venía del cielo y decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Es muy difícil expresar mejor y con menos palabras lo que vivió Jesús en ese momento, que esas palabras insondables, tú eres mi Hijo querido.
Recordad, en los tiempos de Moisés, a Moisés se le aparece Dios en la zarza ardiendo, se acerca allí tembloroso y sabéis que Dios le dice, yo soy el que soy. Misterio inefable. A cambio a Jesús no. A Jesús Dios no se le presenta como un misterio, se le presenta de otra manera. Tú eres mi hijo. Lo voy a parafrasear un poco, ¿no? Tú eres mío. Tú eres mi hijo. Tu ser entero está brotando de mí. Yo soy tu padre. Y además el texto os daréis cuenta que tiene un tono gozoso, entrañable, porque dice, eres mi hijo querido, en ti me complazco. Es decir, te quiero entrañablemente, me llena de gozo que seas mi hijo. Me siento feliz de tenerte como hijo. ¿Qué vivió ahí Jesús? Ya es admirable que un evangelista con un relato tan sencillo, con elementos de tipos distintos, con recursos literarios diferentes, pues nos diga que Jesús en determinado momento se sintió lleno del Espíritu de Dios, pero el Espíritu de un Dios que le llamaba Abba, y que se le presentaba como Padre. ¿Cómo contestó Jesús? Respuesta de Jesús, Abba. En vez de ahora explicar aquí que Abba pues es un término muy coloquial que en tiempos de Jesús sobre todo utilizaban los niños para hablar con sus padres, aunque se han descubierto últimamente textos donde también los adultos hablan. En vez de ir por ahí, yo voy a destacar aquí lo que os pongo a continuación. Dos actitudes esenciales. Jesús, cuando se siente hijo de Dios, va a vivir dos actitudes fundamentales y quien no cultiva, quien no cuida esas dos actitudes de Jesús, no podrá vivir su espiritualidad. Dos actitudes. Primera, os pongo ahí, confianza total. Confianza total. La vida de Jesús entera transpira confianza. Haced la prueba, leed los evangelios y veréis que Jesús vive abandonándose totalmente a Dios. Busca su voluntad sin recelos, sin cálculos, sin estrategias, como un niño. Se fía de su padre. Y no se apoya en la religión del templo, no se apoya ni en la escritura, no cita las escrituras para hablar de esto, y mucho menos tampoco cita a ningún escriba anterior a él, ni a Gilel, ni a Shammai. Esta confianza es un dato para él primordial. Él vive así, confiando totalmente en el Padre. Y esto es, atención, lo que vais descubriendo en el Evangelio, que esta confianza total en el Padre hace de Jesús un profeta libre, un profeta libre de tradiciones y de esquemas y de costumbres o modelos religiosos rígidos. Él va al templo, él va a la sinagoga, pero no está atado por nada más que por la confianza al Dios Padre. Y entonces veis un hombre que vive de manera creativa, de manera innovadora, audaz, es que confía, tiene una fe grande en el Padre, le llena. Veréis, si atendéis bien un poco los evangelios, veréis que Jesús se sorprende constantemente de la fe pequeña de sus discípulos. ¿Pero qué fe tan pequeña tenéis? Pero si no llega a un grano de mostaza, a Jesús se le ve sorprendido de que sus seguidores no confíen más en Dios. Le sorprende, le extraña. Y cuando ve una confianza grande en una mujer pagana,
Enseguida dice, ¿qué fe tan grande? No he encontrado en todo Israel, ni en estos que me siguen. Es que él vivía lleno de confianza. Si queremos vivir estos tiempos, con la espiritualidad de Jesús, tendremos que cuidar mucho más, personal y colectivamente, la confianza en Dios. Y segundo, otra actitud, la disponibilidad. No digo la obediencia, porque no aparece esa terminología. La obediencia se utiliza para hablar de mandatos. No, Jesús es disponible, es dócil. Solo busca cumplir lo que el Padre quiera. Para él eso es lo primero. Y atención, para Jesús la voluntad de Dios no es ningún misterio. ¿Cuántas veces se oye? Yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios. Me parece que ese es el problema. Ya. Jesús nunca... La voluntad de Dios para él no es nunca un misterio. La voluntad de Dios es una vida mejor, más digna y dichosa para todos, empezando por los últimos. Es eso, y nadie le va a apartar de ese camino. Luego no sabrá exactamente si tiene que ir a Jerusalén o quedarse, pero eso es otra cosa. Yo puedo no acertar en este momento y en el otro. No. La voluntad de Dios. Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, estamos hablando de algo que ya sabemos, que ya sabemos. Otra cosa es que yo ahora no vea con claridad todavía qué tengo que hacer aquí. Bueno, eso es otra cosa. Pero la voluntad de Dios, a la que tenemos que estar siempre abiertos. Jesús, como hijo bueno, busca ser la alegría de su Padre. Le ve que el Padre está encantado, en ti me complazco. Pues Jesús quiere seguir siendo la alegría de su Padre. Y como hijo fiel, pues vive identificándose con él. Resumiendo, hemos dicho, en el centro, el proyecto de Dios, el reino de Dios y su justicia. Pero ¿cómo se vive con el Espíritu de Jesús al servicio del reino de Dios? Con dos actitudes fundamentales. La confianza total en el Padre y la disponibilidad. Si nos faltan esos dos rasgos o no los vivimos pues medianamente, todavía nos falta pues, irnos convirtiendo al Espíritu de Jesús. Tercer punto, acoger la bondad de Dios. Para adentrarnos más en la espiritualidad de Jesús, vamos a ver ahora tres rasgos, tres características del Dios de Jesús. Primer rasgo, dice ahí, Dios es Padre, pero es Padre bueno. Dios es bueno. Los teólogos dirán muchas cosas, pero la primera que hay que decir, para que nos aclaremos todos, es que Dios es bueno y nos quiere bien. Y Karl Rahner, con 80 años, escribía, Dios es bueno y nos quiere bien. Y creo que no necesitamos saber de Dios mucho más. Creo que no necesitamos saber de Dios mucho más, que es bueno y que nos quiere bien. Y quedarnos asombrados en contemplación. Dios es bueno. Jesús capta el misterio de Dios como un misterio insondable de bondad. Y no necesita traer textos de la Escritura. Para él Dios, os decía al comienzo, es una presencia buena, casi siempre misteriosa, velada por tanto mal que hay en el mundo, pero Dios está ahí, está ahí. A Dios lo que le caracteriza no es el poder, como a las divinidades imperiales de Roma, ¿no? Dios no es Júpiter, el dios de los rayos, ¿no? Ni es Marte, el dios de la guerra, ni es Apolo, no. Dios es bueno. No me voy a poner yo aquí a decir, pero por ejemplo, para hablar bien, Dios es omnipotente. Hay que decir, pues no,
Dios no puede, solo puede Dios lo que puede el amor, la compasión. Dios no puede envidiarnos, hacernos daño, hacernos mentirnos. No puede, porque es bueno y nos quiere bien. Lo que le define no es el poder, ni la sabiduría, como en ciertas corrientes de Grecia, ¿no? Yo lo digo así. No sé si a vosotras os pasará, a vosotros, ¿no? Pero cuando uno cierra los ojos y trata de ponerse ante Dios, y Dios es un misterio total, una realidad insondable, pues para Jesús lo insondable, lo que no podemos captar, lo que no podemos imaginar ni pensar, Él lo vive como un misterio de bondad total. Qué diferente es ponerse ante Dios misterio y tal, o ponerse ante Dios como misterio de compasión, de comprensión, de perdón, de bondad total. Dios es bueno. Y esto es algo que hoy el hombre y la mujer de nuestra sociedad necesita oírlo, sentirlo, pero de verdad. Y alguien lo tendrá que decir y lo tendrá que contagiar con claridad. Los teólogos tendrán su misión, pero probablemente nos pueden enredar y complicarnos más las cosas. En muchos casos así ha sido y seguirá siendo. Es muy fácil elucubrar cosas escapándonos de la bondad de Dios. Segundo, ese Padre bueno es un Padre cercano, no está lejos. Su bondad nos está envolviendo, porque está cerca, ya os he dicho, está irrumpiendo como compasión, y Jesús vive esta cercanía de Dios con una asombrosa sencillez, con espontaneidad. Y como Él ya ve que la gente no capta la cercanía de Dios, ¿sabéis que Jesús se dedicó? Gran parte de su actividad es hacer signos de bondad, bendecir a los enfermos, envolverles con sus manos para que sientan la bendición de Dios, aunque no les dejan entrar en el templo a recibir las bendiciones de Jerusalén, pero Él los bendice. Y a los niños, los más indefensos, los más vulnerables, los abraza y entrañablemente contra su pecho, porque de ellos de los pequeños es el reino de Dios. ¿Cómo no les voy a abrazar? Él hacía signos y veía leprosos y los acariciaba, los tocaba a los que no toca nadie. Acariciar al que te acaricia y besar al que te besa es una gozada. Pero es que Jesús hacía algo más todavía, o sea, acariciaba a los que no acaricia nadie. En gran parte la orientación de la vida religiosa va por ahí. Va por ahí. Así era Jesús. Y hacía otros gestos, sentarse a la mesa, pues con una prostituta, ¿os podéis imaginar lo que era para una mujer, una pequeña prostituta de pueblo, despreciada por todos, que casi todas eran mujeres que habían sido violadas o estériles o habían sido repudiadas y trataban de ganarse la vida como podían? ¿Os imagináis lo que es poder comer junto a Jesús, aquel hombre que tenía fama de ser hombre de Dios, y poder tomar la copa con él y cantar con él los salmos? ¿Cómo se recuperaba su dignidad? Jesús continuamente iba diciendo, Dios está muy cerca, muy cerca. Eso hay que hacer en el barrio, no sé dónde está Monse, no sé quién es. Algo de eso habrá que hacer en el barrio también, sí. Monse y otra que hablaba ahí de otra cosa, sí. Que seguramente se llamará Monse o Nuria. Bueno, sí. Jesús ya sabe que la cercanía de Dios siempre está, ahora, pues está escondida bajo la realidad compleja de la vida. Hoy todo está entremezclado, el bien y el mal. Jesús ya sabe el trigo y la cizaña.
Todo está en camino, todo está a medias, todo está inacabado. Pero ya hoy la bondad de Dios la podríamos sentir mucho más cercana si sus hijos nos acogiéramos, nos quisiéramos y nos escucháramos. Claro, en eso consiste. Y cualquiera, esto es muy de Jesús, cualquiera ya puede pertenecer a la religión que quiera y al ateísmo que quiera, pero cualquiera puede en cualquier momento abrir su corazón y desde lo secreto hablarle a Dios, cualquiera. No hace falta ir a Jerusalén ni al desierto. No se necesitan liturgias complicadas ni mediaciones rituales no sé qué. Dios no está atado a un templo, a una religión, no es propiedad de nadie. Dios es Dios. Yo me acuerdo en una cárcel de San Sebastián, en Martutene, cuando yo iba por allí y les decía cosas como esas, ¿no? No hay rejas, no hay funcionarios, no hay muros, no hay nada que te impida a ti hablar con Dios esta tarde. Nada. Y Dios está ahí, está contigo. La cercanía de Dios. Ese Jesús que decía, cuando oréis, decid, Padre de los cielos. Ese de los cielos quiere decir que no es el Padre de Jerusalén, no es el del monte Sión, ni es el del monte Garizim de los samaritanos, ni es... Dios es más grande que cualquier catedral, que cualquier mezquita, que cualquier sinagoga. Dios es Dios. No lo hagamos más pequeño. Los que creemos que Dios se ha encarnado, creemos que en toda carne, que en todo ser humano, acompañando su vida, está Dios. No lo hagamos más pequeño, ¿no? Cuando oréis, decid Padre, y ya estáis en comunicación con el Padre. Aunque seáis cojos y paralíticos y no podáis ir en peregrinación hasta Jerusalén a cantar salmos. Yo no hago más que colocar en el tiempo de Jesús y extraer cómo era Jesús. Tercero, ese Padre bueno, ese Padre cercano, es Padre de todos. De todos. Busca a cada persona, a cada hombre y mujer, allí donde está. Donde se encuentre, perdido o perdida. Nadie es insignificante para Dios, nadie. Esas parábolas, ¿no?, del pastor, etc. Dios a nadie da por perdido ni por perdida. Nadie vive olvidado por ese Dios, es de todos. Esa frase genial de Jesús, Dios, el que le cogía muchas veces el amanecer, rezando, orando y veía salir el sol, luego le salía en la calle, es que Dios hace salir su sol todos los días sobre los buenos y los malos, y manda lluvia sobre los justos y los injustos. Dios es así. Dios ofrece la vida a todos, es un regalo. No tiene esa tendencia nuestra a discriminar entre buenos y malos. Esto el mundo de hoy lo tiene que escuchar con claridad desde la Iglesia y desde todas partes. Dios no es propiedad de los buenos, ¿sabéis? Por si a alguien se le ocurre. Dios no es propiedad de los buenos, no es propiedad de los practicantes, no es propiedad de los que están casados regularmente. No, no, no. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Cuidado, no sea que estemos anunciando a un Dios muy pequeñito, que no es el Dios bueno, cercano y de todos, como era el de Jesús. Claro, no penséis, esto que decía Jesús iba chocando con una mentalidad. Los salmos, fijaros qué oración los salmos, pero cuidado con los salmos. Y no penséis en esos grandes salmos que hablan de que hay que machacar a los niños. No, no, eso a cualquiera se le ocurre no decirle a Dios que machaque a nuestros enemigos, ¿no? Pero fijaos con la traducción de Alonso Shekel, por ejemplo, ¿no? El Salmo 103, fijaros, y es precioso, es muy conocido, lo rezáis.
Como un padre siente ternura hacia sus hijos, así siente el Señor ternura. ¿Pero hacia quién es? El Salmo dice, hacia aquellos que le temen. Y hacia los que no le temen, ¿qué siente Dios? ¿Resentimiento? ¿Odio? No sé yo, Jesús, cómo rezaba estos salmos, pero el espíritu del que vive Jesús le hacía superar y desbordar en las fórmulas concretas de algunos salmos. Y pongo ya al final, voy a leer en el punto 3 el final. Espiritualidad vivida desde la alegría y la acción de gracias, Dios amor. No desde el miedo, los méritos o el castigo, Dios poder. Quiero decir esto. Cuando Dios es captado, sobre todo como poder, Dios todopoderoso, como alguien que nos gobierna, que se impone, no podemos contra Él nada. Él se impone por la fuerza de su ley. Claro, cuando Dios es entendida, cuando la omnipotencia de Dios es entendida así, como una omnipotencia aplastante, que te fuerza, que te oprime, que se te impone por la fuerza, de ahí va naciendo, va emergiendo una espiritualidad regida por la cautela. Hay que andar con cuidado con Dios. Oye, si pecas, lo mejor que puedes hacer es confesarte enseguida. La confesión te protege contra Dios. Creemos más en la confesión que en Dios. Te proteges como sea. Pues hay que hacer méritos. Hay que purificarse para... Es decir, cuando es el poder de Dios sin amor, lo que está en el fondo de nuestro corazón, nuestra espiritualidad seguirá esos caminos y desgraciadamente a veces los seguimos y mucha gente sufre. Pero cuando Dios es experimentado, claro que como omnipotente, es nuestro creador, sin Él no somos nada, claro, pero es nuestro creador, pero un creador bueno, cercano, compasivo con todos. Entonces, damos gloria a Dios porque es omnipotente, porque puede hacer con nosotros todo lo bueno, todo lo que le sale de su corazón compasivo. Y entonces nace una espiritualidad muy humilde, pero fundada en la confianza, en el gozo, en la acción de gracias. Dios no aterra por su poder, Dios nos seduce, nos encanta por su bondad. Y Jesús lo decía de mil maneras, cuando estaba con los enfermos, con los desgraciados, con los indeseables. Yo lo digo así, a ver si se entiende bien. De Jesús sale como esta conclusión, que le vive él así a Dios. Dios es para aquellos y aquellas que tienen necesidad de que sea bueno. ¿Se entiende? Dios es para aquellos que tienen necesidad de que sea bueno. Hay mucha gente que no puede estar a la altura moral de lo que les exigimos las religiones, las iglesias, la sociedad, las leyes. Hay gente que no puede. O sea, es lo del fariseo y el publicano. El publicano no puede presentarse a Dios con cosas como el fariseo. Entonces el publicano dice, Señor, ten compasión de mí, que soy pecador. Es que ni siquiera dice voy a cambiar, no voy a dejar este oficio, yo no sé, yo me agarro a que tú eres compasivo. Y este es el que salió bendecido por Dios. ¿Cuánta necesidad tiene el hombre de hoy que se ve perdido, que se ve mal?
que es muy difícil vivir solo disfrutando, que llega un momento en que se hace crack, que se hacen muchas cosas, ¿no? Esta experiencia del Dios de Jesús. Y pasa